Buen día, hoy vamos a visualizar las dos formas que existen de crear bases de datos en Diálogo. Entonces voy a ingresar a Diálogo Manager, a supervisión con un usuario y una contraseña. Al ingresar a la plataforma, pues me va a pedir ingresar a un huésped. En algunos casos, pues no va a solicitar esta información, sino que va a ingresar directamente al tiempo real. Vale, cuando ya estoy en el tiempo real, en la parte izquierda voy a tener el icono de usuarios y de segundas voy a tener los componentes estratégicos. Los componentes estratégicos es donde se crean las bases de datos y los guiones para los agentes o para las gestiones de mis campañas o estrategias. Entonces vamos a visualizar la creación de una base de datos. Primero vamos a crear la base de datos manual, es decir, que vamos a agregar uno a uno los campos. Para ello, debo dar clic en el botón adicionar, darle un nombre y le doy crear. Entonces aquí él ya me creó la base y el siguiente paso es venir a secciones y campos donde me va a habilitar una sección en la cual puedo añadir los campos de mi base de datos. Entonces un ejemplo sería tener un campo nombre completo. Puedo adicionar también el número de documento, un número de contacto, el correo electrónico. Puedo adicionar de pronto la fecha de nacimiento. Voy a agregar un campo que se llame hora de nacimiento y un campo que sea de pronto una lista de regalos, podría ser. Listo. Acá yo estoy adicionando uno a uno los campos. Esto lo podemos asemejar a una tabla como de tipo Excel, donde cada uno de ellos va a ser el nombre de mi columna, ¿vale? Entonces, después de tener escritos o tener estipulados los campos que voy a utilizar en mi base, debo seleccionar el tipo de campo. Existen varios tipos. Está el tipo texto, que es este text. El big text es un campo tipo memo. La diferencia entre este memo y texto normal es que el memo me va a permitir ingresar hasta 250 caracteres, mientras que el texto pues es para textos mucho más cortos, como por ejemplo un nombre o una dirección o el nombre de la ciudad, de un departamento. Mientras que un memo pues me va a permitir añadir una descripción mucho más detallada, de pronto alguna información que nos pueda brindar el cliente, ¿vale? Entonces en este caso el nombre lo voy a dejar como un texto, el número de documento se puede dejar como texto o como numérico, pero hay que tener cuidado con los campos tipo numéricos, ya que numéricos solo aceptan hasta 10 caracteres. Por ejemplo, podría servir más para el campo de teléfono fijo o celular. En este caso, pues número de documento lo voy a dejar como un texto para que se pueda de pronto también ingresar letras en caso de que sea una cédula de extranjería o un pasaporte. Número de contacto lo voy a dejar como un numérico que podría ser de pronto un celular o un fijo. Correo electrónico lo voy a dejar como tipo email. Aquí el tipo email lo que va a validar es que ese campo tenga lleno o cuando se esté diligenciando tenga como tal una arroba para que sea válido como correo, ¿vale? Fecha de nacimiento la voy a dejar de tipo date o tipo fecha. Hora de nacimiento la voy a dejar como tipo hora. Y en lista de regalos voy a generar una nueva lista. ¿Listo? Entonces aquí la lista se va a llamar regalos y le voy a agregar unas opciones. Entonces voy a colocar acá
Listo. Después de tener la lista creada, la voy a guardar y pues prácticamente ya tendría la estructura de mi base de datos. En la parte de arriba yo le puedo colocar un nombre diferente a esa sección como para identificarla mejor. De pronto la puedo llamar como datos básicos y puedo seleccionar a cuántas columnas me debe dividir estos campos. Entonces yo voy a dejar que sea 2 columnas. Va a ser una sección normal, es la única opción que hay. Y en apariencia puede ser de acordeón, normal, solo título o título y borde. Entonces esto es más como para diseño, para que se pueda ver de una forma como más agradable. Vale, adicional a eso hay una columna que se llama búsqueda. Esta columna es muy importante en las bases de datos, ya que de pronto si en la campaña entrante o saliente que quiero montar necesito hacer una búsqueda manual de un cliente, no de pronto seguir con un marcador automático, sino que necesito que la gente busque la información de un cliente en nuestra base, pues debo habilitarle unos campos por los cuales ese agente pueda buscar esa información. Normalmente siempre va a ser el nombre, de pronto el número de documento o el número de contacto. Entonces por ahora yo solo voy a dejar estos 3 campos de búsqueda. Adicional a eso existen unas configuraciones avanzadas donde yo puedo determinar si el campo es requerido, es decir, obligatorio de que se llene, es decir, que a la gente no le deje cerrar la gestión de ese cliente si no llena ese campo con la información que debe llenar. Otra configuración puede ser disable o como no permitido, inactivo o desactivado. Y esto lo que va a hacer es que ese campo, si yo tengo alguna información ahí importante que ya está actualizada y que no quiero que el agente por accidente la cambie, simplemente lo coloco en disable y pues ahí lo que va a suceder es que la gente va a poder visualizar esa información, pero pues no la va a poder editar. Otra función es el formulario web. Este formulario web nos ayuda como tal a tener un link de un formulario donde yo puedo insertar registros. Pues si no tengo muchos, si tengo 3, lo puedo hacer por ahí o lo puedo hacer por un cargador desde un archivo Excel. ¿Listo? Voy a dejar algunos campos de formulario web para visualizar su función. Vale, voy a dejar hasta acá, hasta fecha de nacimiento. Listo. Cuando yo ya tengo creada mi estructura de la base y las configuraciones que quiero tener en cada campo, simplemente le doy guardar sección. Entonces acá él ya me empezó a tomar los cambios. El siguiente paso es ir a la sección de campo principal para la etiqueta de la llamada. Entonces acá nos va a pedir un campo principal y uno secundario. Esto nos sirve demasiado para cuando vamos a descargar una llamada. La llamada pues va a quedar con la etiqueta de la información que traigan estos campos. Entonces un ejemplo es que si yo en el nombre completo tengo Juan Pérez y en el número de documento tengo 123, cuando yo descargue las llamadas de ese cliente se va a descargar como Juan Pérez 123. Es decir que el nombre de la grabación va a quedar con la información que tengan estos 2 campos. Si están vacíos pues no va a mostrar nada, ¿vale? Este campo de acá abajo es el del formulario web. Entonces aquí lo que voy a hacer es guardar la base para poder generar ese formulario web y poder tener una vista previa de mi base. Entonces acá, cuando yo selecciono vista previa, él me va a dejar ver cómo se ve mi base. Entonces acá nombre completo está como texto, número de documento también está como texto, número de contacto está solo como numérico, entonces acá yo solo puedo ingresar hasta 10. Estoy tratando de ingresar letras, pero él no me lo permite. Adicional el correo electrónico, él se pone en rojo cuando yo no coloco el arroba o no lo coloco o lo dejo simplemente con letras. Entonces coloco el arroba y lo complemento. Fecha de nacimiento va a ser un calendario
y la hora de nacimiento va a ser un desplegable que solo me permite ingresar hora, minutos y segundos. Los campos tipo lista pues me van a mostrar una lista desplegable dependiendo pues de las opciones que yo haya agregado. ¿Listo? Ahora vamos a visualizar como tal el formulario web. Entonces él nos genera este link en el cual pues nos va a mostrar los campos que hayamos configurado como formulario web. Entonces acá si yo ingreso el nombre, el número de documento, el celular, un correo y la fecha de nacimiento, entonces le voy a dar enviar datos y esa información va a quedar guardada en mi base. Entonces si yo recargo acá, me va a aparecer los datos que acabo de ingresar por el formulario web. Entonces ese formulario pues nos va a permitir de pronto habilitarlo en nuestra página posicionada para tener los datos de contacto de la persona y poder devolver la llamada o contactarlo o pues para cualquier fin que se tenga con ese formulario, ¿vale? Listo, por ahora pues esa sería la manera de crear una base de datos manual. Hay que tener en cuenta que si las bases de datos no están asociadas a a una estrategia o a una campaña, se puede borrar. De lo contrario, pues el sistema no me va a permitir borrar la información, pues por temas de seguridad, ¿vale? Ahora vamos a visualizar la manera en que podemos crear una base de datos desde un Excel. Entonces acá tengo un Excel, voy a crear los campos. Listo, solo voy a crear la base con estos campos. Bueno, voy a colocar aquí teléfono. Listo. Entonces acá voy a tener esta base con estos 5 campos. Entonces para crear la base desde un Excel solo debo tener un Excel con una sola fila donde tenga los nombres de los campos. Entonces acá lo que vamos a colocar es que le voy a poner un nombre. Listo, la voy a llamar demostración 2. Entonces acá voy a descargar este archivo en un formato XLSX, ¿vale? Ya que pues es el único formato que soporta como tal la plataforma, ¿vale? Acá yo ya lo tengo descargado. Entonces voy a volver a la plataforma, voy a agregar una base, pero pues la voy a generar desde un Excel. Entonces acá vuelvo a darle el nombre, demostración 2, base de datos, y voy a seleccionar el archivo que acabé de crear. Acá en descargas, voy a seleccionar el Excel y le doy crear. Entonces espero que el sistema lo haga y si me doy cuenta aquí en secciones y campos y le doy clic en editar en general, él ya me adiciona los campos que yo he creado. Hay que tener en cuenta que él va a crear esos campos todos en tipo texto. Entonces, en ese caso, pues yo puedo entrar a editar como los creo en texto, yo lo puedo cambiar a tipo fecha o al campo que yo necesite. Perdón, acá es correo. Y acá en edad lo puedo dejar numérico. Voy a seleccionar algunos campos de búsqueda y le doy guardar. Entonces ahí cuando él lo hace desde Excel, solo me queda pues como tal configurar el campo principal y secundario y simplemente guardar. Entonces cuando doy guardar, puedo dar clic a vista previa y puedo ver esos campos que venían en el Excel. ¿Listo? Como les decía, pues como no tengo enlazada estas bases de datos a una campaña, yo las puedo eliminar, ¿vale? O las puedo seguir editando para adicionar más campos o adicionar más secciones. ¿Listo? Este botón de acá, pues lo que hace es que me deja visualizar los datos que hay en esa base de datos. Entonces en esta solo me va a aparecer el registro que ingresé,
por el formulario web. ¿Listo? Vale, pues eso sería la manera en que se crean las bases de datos, ya sea manual o de tipo Excel.